7 cosas que siempre quisiste saber. ¿Te has preguntado por qué sientes hormigas cuando se te duerme un brazo o una pierna? Si mantienes la misma posición por mucho tiempo o te duermes sobre alguna de tus extremidades, notarás cómo estas pierden sensibilidad o se duermen, como le decimos comúnmente. Esto pasa porque bloqueas el flujo sanguíneo y ejerces presión sobre algún nervio. Este bloqueo impide que los impulsos eléctricos lleguen a tu cerebro. Cuando liberas la presión, llega una sensación de hormigueo y picazón. Lo que sientes son todos esos impulsos atorados llegando de golpe a tu cerebro. El hormigueo solo durará unos pocos segundos en lo que todo vuelve a la normalidad. ¿Te has preguntado por qué las bananas son curvas? En un principio, las bananas crecen de forma recta y hacia abajo como cualquier otra fruta, pero a medida que se vuelven más pesadas, se hunden hacia el suelo en donde no hay tanta iluminación. Aquí es cuando ocurre algo curioso, pues para obtener más luz solar, cambian el sentido de su crecimiento y voltean hacia arriba. ¿Sabes cómo hacen miel las abejas? Cuando las abejas visitan las flores, recolectan el néctar con su lengua y lo almacenan en un órgano especial llamado buche. Cuando recolectan lo suficiente, vuelven a la colmena y hacen algo increíble. Vomitan el néctar en la boca de otra abeja. Y no solo una, sino varias veces. Este proceso puede durar varios días. Permite que la humedad en el néctar disminuya y adquiera una consistencia pegajosa. Así es como hacen la miel. Una vez lista, la almacenan en las celdas del panal. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los doctores golpean la jeringa antes de inyectar? Cuando el medicamento entra en la jeringa, es posible que lo haga junto con un poco de aire. Los médicos y enfermeras dan estos golpecitos para hacer que las burbujas atrapadas suban y puedan expulsarlas al oprimir la jeringa. Es por esta razón que vemos cómo dejan salir un poco de líquido. Al hacer esto se cercioran que no haya más aire al interior. ¿Alguna vez te has preguntado qué es esa cosa que cuelga al final de tu garganta? La campanilla, como muchos le llaman, en realidad se llama úvula y es más importante de lo que parece. Cuando tragas, la úvula retrocede e impide que los alimentos y líquidos entren en tu cavidad nasal. Esta también secreta constantemente saliva, lo que ayuda a mantener tu garganta húmeda y lubricada. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la yema del huevo? Muchos piensan que es un pollito no desarrollado, pero esto es falso. De hecho, la yema es de lo que se alimenta el pollito cuando está dentro del cascarón. Este líquido amarillo está lleno de proteínas, grasas y vitaminas que necesita para crecer y romper el cascarón. Como puedes ver, el saco en donde se encuentra el embrión se conecta a la yema por medio de este conducto. Por aquí se alimenta. Cabe aclarar que si el huevo no fue fecundado, la yema permanece intacta. ¿Te has preguntado por qué los duraznos o melocotones tienen pelitos? Mientras que algunas plantas usan espinas o veneno para disuadir a los depredadores, estas frutas se defienden con pelusa. Estas finas vellosidades irritan a los insectos y evitan que pongan huevos en su interior. La pelusa también mantiene alejada el agua de la cáscara. Esto evita el exceso de humedad y permite que se conserven por más tiempo. Esto es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Dell es el futuro de recursos humanos global. Es la única plataforma diseñada para cualquier equipo sin importar dónde estén. 7 cosas que siempre quisiste saber. ¿Sabías que el ácido en tu estómago es tan potente que podría disolver el esmalte de un diente en cuestión de minutos? El diente no se disolvería por completo debido al proceso de digestión. Si este permaneciera en el estómago, el ácido lo disolvería en 48 horas. Si el ácido es tan fuerte, ¿por qué no nos perfora el cuerpo? Las paredes de tu estómago están recubiertas por una capa de moco. Esta barrera actúa como un escudo, impidiendo que el ácido dañe al órgano. Sin esta protección, tu estómago se digeriría a sí mismo. ¿Cuántos globos llenos de helio se necesitan para levantar una casa? Hagamos un par de cálculos. Un globo lleno de helio puede levantar alrededor de 14 gramos de peso, lo que significa que necesitamos alrededor de 5,000 para levantar a una persona de 70 kilogramos. ¿Y una casa? En la película de Up bastaron 10,297 globos, pero en la vida real serían muchos más.
Una casa pequeña como la que vemos en la película pesa alrededor de 50 toneladas. Necesitaríamos 3.5 millones de globos para elevarla por el aire. ¿Se te ha enterrado un pelo? A veces cuando te afeitas, el vello crece de forma curva y hacia adentro. A esto se le conoce como un pelo enterrado. Mucha gente los arranca con pinzas. Sin embargo, esto puede irritar la zona. Lo mejor es guiar la punta hacia arriba y dejar que continúe su crecimiento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los huevos tienen forma de huevo? Dentro de una gallina, los óvulos que se convertirán en huevos empiezan siendo esféricos, completamente redondos. A medida que maduran, viajan a través de un largo y angosto tubo hecho de músculos que se expanden y se contraen para expulsarlo. La presión de estos movimientos hacen que se estire y se alargue. Así es como obtienen su característica forma. Así es como funcionan las máquinas para contar billetes. Al apretar un botón, el motor de la máquina activa un grupo de rodillos que jalan cada uno de los billetes por separado y los hacen avanzar en un flujo constante. Los billetes pasan por un escáner de luz que detecta su número y valor y además se cerciora que no sean falsos. Todo esto en unos segundos. Existe un mito que dice que si tiras una moneda desde lo alto de un edificio, caerá tan rápido que podría desvivir a una persona. ¿Es esto verdad? Cuando un objeto cae, la gravedad lo atrae hacia el suelo. Sin embargo, al ser plana, una moneda tiene mayor resistencia al viento. Esto hace que no alcance una gran velocidad y planee por el aire. Su velocidad máxima al caer será de unos 50 kilómetros por hora. Esto no es suficiente como para lastimar de gravedad a alguien. Aún así, no lo intentes. Un golpe de estos puede ser muy doloroso. Accidentalmente pisaste un panal de abejas. Ahora el enjambre te persigue. ¿Qué haces para escapar? A. Correr en zigzag. B. Sumergirte en agua. Muchas personas creen que la mejor opción es sumergirse en el agua. Pero las abejas son muy insistentes. Esperarán en la superficie y te picarán cuando salgas a respirar. Corre en zigzag entre la maleza mientras tapas tu cara y cuello con tu camisa. Y no intentes golpearlas. Esto solo las hará enojar más. Busca refugio al interior de un auto o edificio. Esto es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Diez cosas que fueron creadas por accidente. Número 10. Papas fritas. Según varios reportes y escritos, fueron inventadas en Saratoga Springs, Nueva York, en 1853 por un chef llamado George Crumb, quien trabajaba en un importante restaurante de la zona. Un día, uno de los clientes que había ordenado un plato de papas a la francesa le regresó el plato pidiendo que cortara las rebanadas más delgadas y las friera por más tiempo porque le parecían aguadas. George Crumb tenía un mal temperamento, así que decidió vengarse del cliente insatisfecho. Rebanó las papas con un corte muy delgado, casi como una hoja de papel. Las echó al aceite hirviendo hasta que quedaron crocantes y por último les echó sal. Estaba seguro de que el cliente las odiaría, pero para sorpresa de todos, quedó fascinado y pidió más. La fama de esas papas crocantes se expandió rápidamente y aunque no lo creas, hasta principios de 1900 se les conocía como papas Saratoga, en honor a la ciudad donde fueron creadas. Número 9. Queso. ¿Te imaginas un mundo sin queso? Este delicioso ingrediente fue descubierto por pura casualidad. Un explorador árabe viajaba por el desierto sin más alimento que un poco de leche que había vaciado en un bolso hecho del estómago de una oveja. Después de una larga caminata, abrió el bolso para beber la leche, pero descubrió que el líquido se había separado y había formado una espesa masa. Esa masa era queso. Su bolsa de cuero animal, el calor y el movimiento del camello fueron los ingredientes básicos. Los rayos del sol calentaron la bolsa, la cual desprendió enzimas que ayudaron a que la leche cuajara. La temperatura aceleró el proceso. El explorador compartió con sus amigos su descubrimiento. Rápidamente se popularizó ya que no solo era delicioso, también era una forma de preservar los nutrientes de la leche por largos periodos de tiempo. Número 8. Galletas con chispas de chocolate. Ruth Wakefield inventó las galletas con chispas de chocolate en 1938 después de quedarse sin cocoa en polvo. Ruth era la encargada de la cocina de un pequeño hotel.
Un día decidió preparar galletas de chocolate para sus huéspedes, pero se dio cuenta que se había quedado sin cocoa en polvo para la masa. Como sustituto, utilizó pequeños pedacitos de chocolate semidulce con la intención de darle un sabor chocolatoso a la mezcla. Cuando sacó la charola del horno, se quedó sorprendida. El chocolate no se había derretido en la masa como ella había esperado. En su lugar, había creado unas galletas de vainilla con trocitos de chocolate derretido. Número 7. Conos de helado. El cono de nieve no se hizo popular sino hasta 1904. Durante la Feria Mundial de San Luis de dicho año, un vendedor de helados se quedó sin recipiente en donde servirlos. Al ver la desgracia del heladero, un comerciante que vendía waffles, llamado Ernest A. Hamwi, le ofreció usar sus waffles como contenedores. Los enrolló en forma de cono. La combinación fue un éxito instantáneo, tanto que solo unos meses más tarde, Hamwi fundó una compañía de conos para helado llamada Cornucopia Waffle Company. Número 6. Jarabe de maple. Una mañana, el jefe de una tribu de nativos americanos salió de su campamento para disfrutar de un día de cacería. Se dirigió hacia un árbol de maple para sacar su hacha, la cual había lanzado la noche anterior. Al sacarla del árbol, de este comenzó a salir salvia, misma que cayó sobre una vasija a los pies del árbol. El hombre la llevó a su casa y le contó a su esposa lo que había ocurrido. Horas más tarde, la mujer decidió utilizarla para preparar la cena. Cuando puso el agua de árbol a hervir, esta se espesó y se convirtió en un jarabe. Cuando ambos probaron la comida, se quedaron sorprendidos del delicioso sabor. Desde entonces, el jarabe de maple es complemento ideal para cientos de platillos. Número 5. Coca-Cola. En 1886, el farmacéutico John Pemberton trataba de crear un elixir medicinal para aliviar el cansancio, la indigestión y calmar los dolores de cabeza. Para esto, mezcló en un caldero extractos de hoja de coca, cafeína, azúcar, vainilla y otros ingredientes. Los hirvió hasta crear un jarabe espeso. La medicina se vendía en botellas de cerveza vacías y era comúnmente comprada para curar las resacas. La etiqueta decía que se podía beber sola o podía ser diluida en agua. Algunos meses más tarde, a alguien se le ocurrió mezclarla con agua carbonatada en vez de agua regular. Cuando lo probaron, les pareció que el resultado era delicioso, por lo que de ahora en adelante no se vendería como un medicamento, sino como una bebida refrescante. Número 4. Rayos X. El 8 de octubre de 1895, Wilhelm Röntgen y su esposa conducían un experimento en un cuarto oscuro con rayos catódicos y corriente eléctrica. Curiosamente, una pantalla fluorescente que se encontraba en el laboratorio comenzó a brillar. Esto le incitó a realizar algunas pequeñas pruebas para ver qué estaba ocurriendo. Infirió que se trataba de una radiación muy penetrante pero invisible al ojo humano. Pronto comprobó que los rayos atravesaban la materia y grababan su forma en la fotografía. Al poco tiempo decidió experimentar con el cuerpo humano. Su esposa expuso su mano a los rayos y la colocó sobre la placa. Obtuvieron así la primera radiografía del cuerpo humano, incluyendo su anillo. Número 3. Alcancías con forma de cerdito. Durante la Edad Media, los platos y vasijas eran elaborados a base de un tipo de arcilla muy económica llamada pig, que coincidentemente suena igual que la palabra pig, cerdo en inglés. Cuando a las amas de casa les sobraba un poco de dinero, lo guardaban dentro de las vasijas de arcilla. Les llamaban pig bank o banco pig en español. Durante los siguientes 200 a 300 años, la gente olvidó el significado original de la palabra. En el siglo XIX, artesanos ingleses recibieron la petición de hacer pig banks. Hicieron alcancías con forma de puerquito en lugar de utilizar arcilla pig. A pesar del error, a los clientes les gustó el producto. Es desde entonces que cerditos sirven para guardar dinero. Número 2. Ladrillos. Los ladrillos han sido utilizados por más de 10.000 años, convirtiéndolo en el material de construcción más antiguo fabricado por el hombre. Algunos arqueólogos creen que los primeros ladrillos fueron creados de forma accidental cuando el lodo y otros sedimentos del río Nilo en Egipto se endurecieron formando losas. Los pobladores de aquel tiempo las hallaron y les dieron forma de bloques que usaron en la construcción. Algunos de los ladrillos antiguos que se han encontrado son tan duros como los que se hacen hoy en día. Vaya, el método es prácticamente el mismo. Lo único que cambió fue la forma de secarlos. En vez de dejarlos al sol, ahora se hornean. Número 1. Velcro. Un día de 1948, el ingeniero suizo George de Mestral regresó a casa después de una larga caminata. Al colgar su abrigo, se percató que algunas plantas de cadillo se habían quedado pegadas a la tela. Examinó la planta bajo el microscopio y quedó asombrado.
El principio era simple. Las espinas de la planta tenían una especie de ganchos que se unían a la tela y se aferraban con gran resistencia. Al ver esto, se le ocurrió una idea. Haría su propia versión. Para ello, usó 2 tiras de tela de nylon. En una de estas, insertó miles de pequeños ganchos y en la otra, pequeños aros. Cuando las tiras eran presionadas la una con la otra, generaban una unión muy resistente. Así fue como se creó el velcro que utilizamos hoy en día en ropa, zapatos, relojes, bolsas y en un sinfín de otros artículos. Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado.